Muy buenos días, hola a todos, encantados de tenerlos aquí nuevamente. La verdad que estamos muy contentos de compartir este evento de diabetes con ustedes. Es un placer para nosotros contar con todos los usuarios de Latam Hospital edición tras edición. Como habrán visto, hemos incorporado este año adicionalmente al evento grande que hacemos en octubre, que abordamos muchos temas. Hemos incorporado durante el año algunos eventos temáticos, como ser el que hicimos de COVID persistente en mayo pasado, y este de diabetes, que la verdad que nos llena de satisfacción poder brindarles este contenido con instituciones y profesionales realmente que están en un nivel superior a lo que, al promedio de las disertaciones y del contenido en la región. Eh, Hoy, para la apertura de este encuentro de diabetes, tenemos la presencia de la red GDPS de España. Bienvenidos a Latam Hospital y muchas gracias por sumarse a esta plataforma. Es un orgullo para nosotros contar con esta institución muy prestigiosa de España, eh, que bueno, nos va a contar su experiencia y nos va a contar cómo han trabajado y en qué están trabajando actualmente, y también algunos temas vinculados al algoritmo de la diabetes. Representando a la red GDPS están presentes el doctor Joan Barrot de la Puente, que es médico de atención primaria y el presidente de la institución, la doctora Sara Artola Menéndez, que es médico de atención primaria también y coordinadora de la estrategia en diabetes del Sistema Nacional de Salud, y por último el doctor Josep Franch Nadal, que es médico de atención primaria y también integrante de la institución de la red GDPS. Hoy nos convoca a la conferencia Algoritmo de Tratamientos de la Diabetes, así que bueno, nos pone muy contentos, les digo nuevamente, tenerlos presentes aquí. Les recordamos a todos que al finalizar la disertación va a haber un espacio para preguntas y respuestas, en donde las pueden escribir por el chat de aquí de la conferencia, o también a través del grupo de WhatsApp que nosotros tenemos activo con los usuarios de Latam Hospital, que vamos a compartir el link para que puedan sumarse también, y el que no está, no se aparte en este momento, pueda sumarse al grupo de WhatsApp. Bueno, comencemos esta conferencia. Bienvenidos a los tres. De nuevo, gracias por participar. Nos encanta. Si bien este es un evento de Latinoamérica, creo que España está muy vinculada con todo lo que ocurre en la región, y siempre la mirada de qué se están haciendo en distintos puntos del planeta nos parece muy rico para compartir las experiencias. Bueno, creo que empieza Joseph, ¿no? Adelante. Muy bien, muchísimas gracias, Marisa. Lo primero realmente es agradecer a toda la organización la posibilidad que nos han brindado para poder participar en este seminario y en estas jornadas, porque para nosotros también es muy importante tener contactos con otras formas de hacer la medicina, y que aunque todos perseguimos lo mismo, que es lo mejor para nuestros pacientes, bueno, pues no siempre es tan fácil de conseguir y hay muchos condicionantes. Nosotros hemos estructurado un poco esta charla como una sola presentación, pero en la que tiene tres partes diferenciadas. La primera parte hablaremos un poquito de cómo se creó este grupo de trabajo, la red GEDAPS. Nosotros solemos llamarle GEDAPS porque es el nombre inicial que tenía, que significa Grupos de Estudio de la Diabetes desde la Atención Primaria de la Salud. Tenemos una segunda parte central que probablemente es la más importante, que es explicar un poco la nueva versión del algoritmo de tratamiento de la hiperglucemia de estos pacientes. Y por último, les gustaría presentarles un poco el portfolio de nuestras actividades y de alguna forma hacérselo extensivo e invitarles a poder participar en nuestro proyecto. Entonces, si les parece, vamos a empezar con esta historia de cómo empezó la red GEDAPS. Y bueno, como todas las historias, tiene un principio, y este principio se sitúa exactamente en el año de la Barcelona Olímpica, en el año 1992, en el que un grupito de médicos,
ven aquí en la foto, pues hicimos un curso de diabetes y después de muchos días y muchas clases y tal, en la cena de despedida de fin de curso, dijimos que sería una lástima no volver a vernos a corto plazo, ¿no? En aquellos momentos, hacía poco tiempo, había salido la Declaración de San Vincent, que era el primer documento que realmente se preocupaba por el bienestar y por la calidad de la atención a las personas que padecían una diabetes y hacía una serie de recomendaciones. Más o menos en los postres decidimos que, como nos queríamos seguir viendo, podríamos intentar este documento e implantarlo en España, que nadie hasta ese momento lo había hecho, y creamos un embrión de lo que sería un programa de la mejora continua de calidad a las personas que tenían una diabetes. Empezamos a trabajar sobre esto, seguimos haciendo más reuniones, más cenas y en un año aproximadamente sacamos una primera guía para el tratamiento de la diabetes en atención primaria que de alguna forma contenía también varios de los indicadores de calidad que íbamos a utilizar en este programa de la mejora continua. Estos indicadores de calidad estaban basados tanto en el proceso, es decir, en las cosas que nosotros hacíamos, como en los resultados intermedios, por ejemplo, las reducciones de hemoglobina glicosilada, o los resultados finales, que era la reducción de complicaciones, amputaciones, etcétera, etcétera. Bien, a partir de aquí establecimos un ciclo en que íbamos a los centros de salud, les explicábamos un poco esta necesidad, hacíamos que el propio centro de salud eligiera un grupo de personas que recogían los datos de las historias clínicas, esos datos nos los enviaban en un fichero, los integrábamos, hacíamos un análisis y luego hacíamos una reunión con cada centro de salud diciendo, mira, la situación en toda Cataluña, que es donde empezamos, es esta y vuestro centro de salud tiene esta otra situación. Vosotros detectad 3 problemas o 3 cosas en las que vosotros queréis mejorar. Les ayudábamos a implantar estas mejoras, sea con formación o como fuera, y al cabo de un año volvíamos a reevaluar cómo estaban haciendo las cosas. Y esto era un ciclo continuo en el que evaluábamos, intentábamos definir objetivos, mejorábamos, intentábamos mejorar, volvíamos a evaluar, etcétera, etcétera. Y lo que vimos al cabo de poco tiempo es que realmente todos los indicadores de la calidad en la atención a las personas con diabetes estaban incrementándose de una forma muy importante. Por tanto, en el año 95 decidimos que esto probablemente podrían también beneficiarse nuestros compañeros del resto de España y empezamos a realizar grupos GEDAPS en distintas comunidades autónomas. España funciona con comunidades autónomas que actualmente cada una de ellas tiene un sistema de salud propio muy parecido, pero que en algunas cosas difiere algo. Y realmente estuvimos los primeros 3 años viajando por toda España y organizando estas redes a nivel de comunidad autónoma. En el año 98, que ya prácticamente habíamos terminado todos los viajes, lo que decidimos es crear una sociedad de todos los grupos que estábamos interesados y empezar a hacer cosas conjuntas. Habían algunos aspectos que eran muy importantes y que se habían encontrado en prácticamente todos los sitios, como podía ser los déficits de formación de algunas cosas, explicar las evidencias científicas en la atención a las personas con diabetes, las nuevas opciones terapéuticas, etcétera, etcétera. Y creíamos que eso, desde una sociedad científica, como empezamos a constituirnos, pues podríamos ayudar mucho a la gente. En el año 2015 ya creamos propiamente lo que es una fundación que actualmente tiene esta estructura que ustedes ven debajo a la izquierda, que es como un patronato, que es obligatorio en todas las fundaciones, y hay una comisión de coordinación de aproximadamente 30 personas, y luego en cada autonomía hay unos grupos más o menos grandes, depende un poco de las autonomías, también con una serie de coordinadores. Y aparte de esto tenemos un personal de soporte, pues una secretaría, encargados de comunicar nuestras actividades en las redes sociales, en la red, hay un blog. Todo esto se lo iremos explicando un poquito. Y además una serie de relaciones internacionales, porque el presidente actual del Grupo Europeo de Diabetes en Atención Primaria es uno de los primeros miembros que hubo en la red GEDAPS. Y bien, bueno, yo les invito, si tienen tiempo, a entrar en esta página web donde realmente explicamos un poquito todo esto y podrán ver todo el material que hemos ido elaborando durante todos estos años.
La verdad es que la dinámica de los grupos, y esto es una de las primeras cosas que nos preocupó, para que un grupo funcione puede funcionar por muchos motivos, por muchos estímulos, por muchos inputs. Puede ser por dinero, ganar dinero es un motivo para que un grupo de gente siga trabajando junto, puede ser por poder, puede ser por vanidad, puede ser por muchísimas otras cosas, pero nosotros decidimos que era muy importante basar todo este grupo en la amistad. Todos nosotros somos amigos y todos intentamos ser muy generosos. Cuando alguien encuentra algo que cree que puede interesar a los demás, lo primero que hace es ponerlo siempre en común. Si yo voy a Burgos, a Madrid o a Gerona, pues yo llamo a mis amigos de allí y probablemente acabaré durmiendo en su casa y hablaremos de 1000 cosas y cuando ellos vienen, vendrán a mi casa. Es decir, la amistad realmente ha sido el núcleo vertebrador que nos ha permitido hacer muchas cosas durante muchos años, porque como ustedes verán, desde el año 92 ya empezamos a hacer cosas. Por tanto, a nosotros nos ha funcionado y la amistad ha sido realmente el tema que ha tenido más importancia en el buen funcionamiento de la red. Pero, como yo les comentaba, además de un programa de mejora continua de la calidad, empezamos a hacer muchas más cosas. Empezamos a publicar periódicamente distintas guías de práctica clínicas adaptadas a la atención primaria. En un principio las hacíamos cuando salían novedades importantes, cuando por ejemplo salió el UKPDS, que representa un cambio muy importante de concepto, pues sacamos una guía adaptando un poco los conocimientos de ese momento. Hemos ido sacando distintos algoritmos. Hoy hablaremos del tratamiento de la hipertensión, pero hay algoritmos de insuficiencia cardíaca, de enfermería, de dieta y ejercicio, del pie diabético. También todos estos están o estarán en la página web que también después el doctor Joan Barrol les acabará de desarrollar. Tenemos redes sociales, hemos hecho algunas aplicaciones para móvil. Cuando sale algún consenso, probablemente también nos posicionamos, por ejemplo, si es necesario utilizar aspirina o no en pacientes diabéticos en prevención primaria. Tenemos un blog que después desarrollaremos y que es magnífico y en el que ustedes podrán obtener muchísima información. Hemos realizado algún máster de diabetes en el que algunos compañeros de Latinoamérica también se han apuntado en estas últimas ediciones y que lo han podido realizar con nosotros. Tenemos revistas, tenemos estudios de investigación. Normalmente utilizamos más estudios de campo, prospectivos, en un entorno de real world data. Y aparte de esto, tenemos miles de cursos durante todos estos años, jornadas, seminarios. Todo esto procuramos que esté colgado en la página web para que la gente pueda utilizarlos y beneficiarse de lo que hemos hecho. Como les comentaba, aparte de esto, nosotros también estamos dando premios, becas, damos soporte a la investigación. Cada año colaboramos con alguna ONG. Hay una reunión anual en la que nos reunimos un poco todos los coordinadores y decidimos a qué ONG vamos a intentar ayudar durante el año siguiente. Y luego tenemos una cosa que nosotros le llamamos una nube blanca, que es un sitio donde guardamos siempre la memoria de nuestros compañeros que ya no están, que nos han dejado tristemente, e intentamos que los premios y las becas lleven su nombre como referencia y muchas veces terminamos siempre nuestras presentaciones con esta imagen de una nube blanca donde tenemos a nuestros compañeros. Lo cierto es que tenemos la puerta abierta a cualquier filosofía, cualquier idea y todo lo que hacemos en la red GEDAPS, todo es absolutamente gratuito. Ustedes pueden entrar en la web, descargar lo que quieran, porque por filosofía creemos que la ciencia es para compartir y no vamos a intentar beneficiarnos económicamente de lo que otras personas nos han ayudado a hacer a nosotros. Por tanto, si ustedes entran en nuestra web, todo absolutamente está abierto para todo el mundo. Yo les comentaba que normalmente hacemos una reunión en la que revisamos un poco lo que hemos hecho este año, lo que vamos a hacer el año siguiente, evaluamos cosas, pero además hacemos conferencias magistrales que no tienen por qué ser de medicina. La vida es mucho más que la medicina. Hacemos visitas culturales. Este año hemos estado en Atapuerca, donde hemos podido ver y discutir muchísimo sobre todo el tema de la antropología. Hacemos visitas gastronómicas y aquí tienen que, por ejemplo, ya llevamos prácticamente 25 años haciendo estas reuniones. En estas reuniones, además, también intentamos que vengan las parejas o la familia, porque eso también crea amistad y eso también nos facilita después
el poder trabajar juntos, el poder dedicarles sábados y domingos y que en casa no se enfade a nadie, ¿no? Por tanto, también esa es una de las filosofías de que la red somos todos, no solo las cabezas visibles, sino que de alguna forma todos intentamos colaborar y participar. Y resumiendo un poco las cosas que realmente no sabemos, no sabemos cómo surgen las ideas dentro de la red, surgen, no sabemos cómo, no sabemos cómo se priorizan, cuáles cogemos para hacer ya y cuáles se tienen que esperar. No sabemos cómo conseguimos que se materialicen, que las ideas pasen a una realidad. Bueno, funciona, pero no sabemos muy bien por qué. Probablemente también sea por esta amistad. Y no sabemos cómo una sociedad científica se basa en un sentimiento tan poco científico como podría ser la amistad o la generosidad. Y a pesar de esto, estamos funcionando muy bien desde hace muchísimos años. Y por último, decirles que realmente lo que no sabemos es cómo hemos llegado hasta aquí, que nos sentimos orgullosos del camino que hemos estado recorrido durante todo este tiempo e ilusionados en el futuro, y que tampoco sabemos dónde iremos con el futuro, pero que nos gustaría hacer juntos y nos gustaría invitarles a que ustedes se sumaran a nuestro proyecto y poder compartir con nosotros pues, las cosas que hemos ido aprendiendo y nuestros errores, que también aprenderemos de nuestros errores. Yo simplemente les quería explicar esto. Creo que ahora pasamos a una de las partes más importantes, que es la que va a explicar la doctora Sara Artola, explicando de alguna forma cómo creamos y cómo estamos actualizando este algoritmo de tratamiento de la hiperglucemia. O sea que, Sara, cuando quieras, adelante. Muchas gracias, Josep. Bueno, es difícil no aplaudir, pero con entusiasmo todo lo que has resumido, Me parece que está pasando la presentación sola y Sí. solamente quería un minuto para agradecer la invitación de vuestro grupo, Marisa Medero, de poder tener esta reunión online, pero con una difusión indudablemente amplia, internacional y encima, pues al otro lado del charco, como decimos. Nos parecía que dentro de nuestras actividades, todo lo que ha resumido Josep Frank en la primera presentación, pues había que elegir algún aspecto verdaderamente que nos identificara y que nos visibilizara, tanto en España como fuera de España. Pues quizá uno de los temas que ha tenido siempre más entusiasmo han sido los algoritmos. Lo pongo en plural, aunque hoy vamos a centrarnos en el algoritmo de manejo de la hiperglucemia, porque quizá fue el primero y es indudablemente el algoritmo estrella. Pasamos a la siguiente, retomando el inicio hace 30 años. Josep, si me pasas la siguiente, por favor. En el año, la anterior, en el año 93, hace 30 años, esto en aquella guía primera que se explicó sobre una guía clínico-asistencial dirigida fundamentalmente a los médicos de atención primaria, pero que podía ser útil para cualquier clínico que estuviese manejando pacientes en el ámbito hospitalario o extrahospitalario, pero de consultas externas. Este era un esquema de abordaje de tratamiento clásicamente en aquel momento, diferenciando los pacientes con diabetes según tuvieran o no obesidad y centrándose pues, en los tratamientos clásicos de metformina para los obesos, sulfonilureas para los no obesos, que luego se intercambiaban y al final acababan con insulina. En la siguiente, después hubo actualizaciones, pero esta del 2008 fue el esquema de lo que ocurría en aquella década, ¿no? Los manejo con los fármacos antidiabéticos disponibles era mucho más escaso de lo que tenemos en la actualidad, aunque ya se habían incorporado nuevos fármacos, pero básicamente ese eje vertical de arriba a abajo situaba el tratamiento de la hiperglucemia desde las modificaciones de estilos de vida al inicio de la metformina y siempre intensificando a medida que superaban en un objetivo de control que todos recordaréis que estaba muy anclado en un 7% casi como objetivo estándar. Quizá el siguiente paso es, pasamos a la siguiente, el que constituyó una revolución, y por eso me gustaría detenerme un poquito más, porque lo primero que produjo en el año 2014 la aparición de esta actualización de nuestro algoritmo de manejo de la hiperglucemia fue una enorme sorpresa. Nadie hasta entonces había ideado un algoritmo circular o redondo o en forma de huevo o como lo queramos llamar.
Es decir, habíamos pasado de esa imagen de verticalidad de un eje sobre el que podrían pender determinadas ramas a una visión mucho más circular, porque realmente tomamos conciencia que los pacientes con diabetes había que abordar el tratamiento tanto dependiendo del grado de control glucémico, metabólico, a lo que se refiere la mitad superior del algoritmo, más azulada, como incorporar este nuevo concepto que en aquel momento era muy novedoso, y es que muchos pacientes con diabetes tienen también otras comorbilidades asociadas, y es lo que identificamos como condicionante clínico predominante. Esto fue una reunión que nos llevó mucho tiempo de trabajo, presencial, telemático, etcétera, para establecer esta división en lo que llamamos quesitos o triángulos, desde fuera hacia el interior. Se abordaba, digamos, una decisión clínica que permitiese rapidez, agilidad y al mismo tiempo una cierta seguridad, puesto que las decisiones entonces se establecieron en base a los consensos y a la experiencia y a las publicaciones que no tenían ni remotamente las evidencias que después podremos comentar. Pero siempre teniendo el estilo de vida, la dieta y el ejercicio alrededor en rojo como el primer escalón para tratar los pacientes con diabetes, y después, según tuviesen un grado de control aceptable por debajo de 8%, entre 8 y 10, como vemos en la parte superior, o por encima de 10, estableceríamos un tratamiento no farmacológico para luego pasar a la metformina, si nos vamos posicionando en los círculos hacia el interior del círculo concéntrico, y luego asociar una biterapia o triple terapia, y en el centro de la diana sería la insulinización, en el que todos convergen. Fíjense que además de poner los valores de hemoglobina glicada, aprovechábamos para recordar la glucemia media estimada, que es este valor entre paréntesis, porque permitía de un golpe de vista rápidamente asociar esos niveles de glicada con lo que estamos más familiarizados, tanto el médico como el paciente, de la glucemia media estimada. Y en la mitad inferior se incorporó como condicionante clínico la insuficiencia renal, entendiendo filtrados por debajo de 30, más para alertar sobre qué medicación había que disminuir o suspender en esa circunstancia. Los pacientes ancianos, mayores de 75 años, que básicamente se asociaban a la condición de fragilidad, o la obesidad, porque es una comorbilidad que sabemos que es verdaderamente muy habitual. Pues bien, sobre este esquema se hicieron también actualizaciones, y en la siguiente imagen que veréis, bueno, aparte de esto, perdón, que os quería comentar, también se modificó en este año 2014 los niveles de objetivos individualizados. Hasta entonces habíamos tenido ese 7 casi como objetivo para toda la población, pero las publicaciones que aparecieron de Ismael Beigi, que fueron tomadas en los algoritmos de la ADA, en los consensos de la ADA, también simplificando, digamos, esta imagen que para todos era bien conocida, proponíamos estos 3 escalones en función de la edad, menos de 65, más de 75 y entre 65 y 75, y el que existiesen complicaciones o comorbilidades graves y mayor o menor tiempo de evolución de la diabetes, poniendo 15 años como el punto de corte. Y en base a eso, en la columna de la derecha, vemos unos objetivos más personalizados, siempre indudablemente con una pequeña alerta que he querido destacar en ese asterisco rojo, porque marca que dentro de este esquema el clínico es el que mejor debe personalizar según los condicionantes sociales, digamos, el compromiso del paciente para decidir con más precisión el objetivo de control en cada paciente. Esto está mantenido prácticamente a lo largo de las actualizaciones hasta la actualidad. En la siguiente imagen, que es lo que quería comentar ahora, presentamos lo que ha sido la actualización en el 2023. Este documento, que se ha presentado en la revista Diabetes Práctica, que también está accesible a través de la web, y en el mes de julio, después de una reunión de todo el grupo de trabajo, se han ido incorporando nuevos escenarios, nuevos condicionantes clínicos, y además incorporando en este color verde, digamos, los niveles de evidencia basados en ensayos clínicos y en metaanálisis. Por lo tanto, ya no es como eran los colores azules, digamos, una recomendación de expertos, sino las evidencias que sustentan estas decisiones. Y además, para que todo se incorporase en un flash rápido y útil, no solamente está la publicación, sino
estos ladillos, esta columna con todas las llamadas que están referenciadas en el algoritmo, permiten rápidamente aclarar cualquier duda o comentario que pueda surgir. Como vemos, seguimos manteniendo los estilos de vida, la educación terapéutica, el apoyo psicosocial y el autocuidado como ejes fundamentales del tratamiento en una enfermedad como la diabetes tipo 2. Y destacamos los 3 primeros condicionantes en verde, porque tanto la enfermedad cardiovascular establecida como la incorporación nueva del elevado riesgo cardiovascular deben recibir un tratamiento con un inhibidor de SGLT2 o agonista de GLP-1 y, en caso necesario, si no hay suficiente control metabólico, asociar la metformina. Vemos que en el caso de la insuficiencia cardíaca sería el ISGLT2 con metformina y paralelamente vamos analizando los distintos condicionantes, como veréis más adelante. Pasamos la siguiente, Josep. Gracias. Aquí resumíamos en esta imagen. Esto es la actualización que se hizo en el 2020, por eso veis que los algoritmos tienen a lo mejor pequeñas diferencias si los comparáis unos con otros, pero era una manera de que tuvierais también oportunidad de ver la evolución que han sufrido los algoritmos en las distintas actualizaciones. Pero en este caso lo que quería destacar es cuál es en nuestro país la prevalencia asociada de estas comorbilidades. Fijaros que los pacientes con diabetes, en un 45% en España, tienen una obesidad por encima de 30, que hasta un 37% son ancianos por encima de 75 años. La fragilidad no la tenemos estudiada adecuadamente, esto sería referencia a la población mayor de 75 años. La enfermedad cardiovascular es un 23%, igual que la enfermedad renal crónica agrupada sería casi un 30%, aquí tenemos el 29 más el 4%, y la insuficiencia cardíaca un 7%. Si nos damos cuenta, más del 80% de los pacientes con diabetes tipo 2 tienen al menos una de estas comorbilidades. Y por lo tanto, esto es un factor determinante para tomar las decisiones terapéuticas en cada caso. Y hemos digamos, trasladado a la mitad inferior de nuestro algoritmo lo que en el 2014 estuvo en la parte superior. Es decir, este abordaje con una visión más glucocéntrica de ver cuál es el grado de control metabólico, si es aceptable o bueno, si es regular o si es francamente malo, en la mitad inferior. ¿Por qué? Porque probablemente es una manera de dirigir que debemos siempre empezar por la mitad superior y en caso de que tengamos un paciente que no tenga ninguna de estas comorbilidades o condicionantes, que ya vemos que es menos frecuente, pues entonces sí abordaremos el tratamiento entrando por alguno de estos 3 quesitos, por llamarlo de alguna manera, de la mitad inferior. Pasamos la siguiente. En estas imágenes hemos querido, de una manera rápida, porque es difícil exponerlo, digamos, con precisión, cuáles son las evidencias de los distintos ensayos clínicos, tanto con los ISGLT2 como con los agonistas del receptor de GLP-1, que justifican esta decisión, no solamente en pacientes con diabetes y enfermedad cardiovascular, sino esta incorporación de la actualización de este año en aquellos que tienen al menos 3 o más factores de riesgo cardiovascular. En la siguiente imagen vemos que también hemos hecho un apunte novedoso para este año sobre esta recomendación que tiene ya algunas evidencias, aunque todavía necesita reforzarlo, que es el uso de pioglitazona o agonistas de GLP-1 en aquellos pacientes con diabetes que han sufrido un ictus, es decir, el beneficio en prevención secundaria. En la siguiente imagen abordamos el paciente con diabetes e insuficiencia cardíaca. De todos es conocido la frecuencia con la que se asocian estas dos comorbilidades. Y aquí yo creo que prácticamente hay una unanimidad de criterio, porque todos los ensayos con distintos inhibidores de SGLT2, todos ellos han demostrado evidencias tanto en la muerte cardiovascular como en el ingreso por insuficiencia cardíaca, tanto en la primera hospitalización y en algunos casos incluso disminuir las hospitalizaciones recurrentes. Y en caso de que no sea suficiente para el abordaje del control, se puede asociar un agonista del receptor de GLP-1, en la imagen siguiente lo vemos, por los beneficios en la reducción. Lo mismo ha ocurrido en este beneficio renal, de ahí todo este contexto del beneficio del eje cardio-renal, ese 33% de pacientes que tienen algún grado de enfermedad renal crónica se benefician de iniciar el tratamiento con un ISGLT2
y en caso de ser necesario para el control metabólico, puesto que ya sabemos que a medida que progresa la enfermedad renal, el beneficio del control metabólico puede disminuir, y asociar un agonista de GLP-1. Destacamos siempre cuáles son los niveles hacia los cuales se puede utilizar estos fármacos y a partir de qué nivel de filtrado glomerular pues deben ser interrumpidos, pero vemos que el margen actualmente es bastante amplio. Ya los siguientes quesitos, digamos, no tienen esta potencia en cuanto al nivel de recomendación, pero siguen marcándose, digamos, unas recomendaciones por parte de nuestro grupo de cómo actuar. Como comentaba, en este año se ha querido separar o deslindar lo que es el concepto de fragilidad de anciano, entendido como tal el mayor de 75 años, porque hay que asumir que no todos los ancianos, digamos que automáticamente deben ser incorporados en el criterio de fragilidad, aunque sí hay que estar alerta. Lo más importante cuando se identifica una situación de fragilidad, pérdida de función o de deterioro cognitivo, siempre es simplificar el tratamiento, desintensificar las pautas, reevaluar cuál es el objetivo de control. Pero tampoco debemos olvidar que aunque una persona sea mayor de 75 años, si tiene un elevado riesgo cardiovascular, insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica, no le debemos prescindir de utilizar fármacos que han mostrado evidencias sólidas, como son los ISGLT2 y agonistas de GLP-1. Y aquí tenéis un ensayo en vida real que demuestra que en los mayores de 75 no se aparecen, digamos, más complicaciones que en la población adulta más joven. Por lo tanto, eso también hay que contemplarlo. En el último condicionante clínico, si me pasas el caso de la obesidad, es siempre una de las comorbilidades más frecuentes y que está en aumento también en nuestra población. Y aquí sabemos que contamos ahora con fármacos, los agonistas del receptor de GLP-1 y sobre todo los duales, que se han incorporado mucho más recientemente en nuestro arsenal terapéutico, pero han mostrado un claro beneficio en cuanto a la reducción de los objetivos metabólicos y la reducción de peso, incluso pérdidas de todos conocidas. Todo el programa pasamos la siguiente, del Surpass hasta 9-10 kilos y en algunos casos 15 kilos de media. Y en otro de los escenarios que también es muy habitual, que es el hígado graso no alcohólico o la esteatosis hepática, tuvimos importante debate de si incorporarlo como un condicionante aparte e independiente, pero al final las decisiones se toman siempre por consenso, pues se ha optado por incluir en este apartado de obesidad pues que cuando estemos con un paciente donde se confirme o se sospeche un hígado graso no alcohólico, probablemente las recomendaciones actuales sería darle una pioglitazona o un agonista de GLP-1 en base a los estudios disponibles hasta la actualidad. Y no hay que olvidar, por supuesto, que existen las técnicas de cirugía bariátrica que se escapan, digamos, del desarrollo pero de este algoritmo clínico y de manejo de fármacos antidiabéticos no insulínicos, pues que tiene una cabida. Muy bien. ¿Y cuáles las tres situaciones, digamos, en la mitad inferior del algoritmo? Pues aquellas de las personas que no tengan exclusivamente su diabetes, pero sin ninguna de las otras comorbilidades. Y aquí queremos hacer especial refuerzo en esta situación, que son aquellos pacientes donde parece que no están tan mal, ¿no? Decimos menos de 7%, pues hemos alcanzado casi un 56% de pacientes que están en ese nivel de objetivo, lo cual, bueno, no está mal, pero nos queda todavía un trecho para mejorar o para optimizar. Algunos comentamos incluso que parece que hemos llegado a ese techo de cristal difícil de mejorar. Lo cierto es que aquí queremos hacer una llamada de atención que pueden ser pacientes de reciente debut, quizá en esos primeros años o primer año de diagnóstico, y queríamos recordar en la siguiente imagen este estudio que se presentó ya hace unos años, que es el estudio de la ITERAPUN, la Diabetes and Aging Study. Fue una cohorte de pacientes suecos seguidas durante más de 10 años, que recientemente diagnosticados, y se evaluaba cuál era el nivel de glicada alcanzado al final del primer año y luego hacer un seguimiento sobre la aparición de complicaciones. Pues bien, si vemos aquí en los resultados finales, en la siguiente imagen, vemos que aquellos pacientes que al cabo del primer año habían obtenido una glicada entre 6,5 y 7, comparada con las que tenían menos de 6,5, presentaban un 20% más de complicaciones microvasculares, casi otro 18% más de macrovasculares,
y también ha aumentado la mortalidad, aunque no significativo. Pero aquellos pacientes que al final del primer año mantenían una glicada entre 7 y 8, frente a los que habían reducido por debajo de 6,5, verdaderamente se multiplicaba mucho la aparición de complicaciones micro y macrovasculares y también de muerte, hasta un 29% más que los que tenían un control más estricto. Luego es una llamada de atención de lo fundamental que es actuar e intervenir precozmente en el primer año, donde se instalan todas las medidas de educación terapéutica y no demorarse con la intervención, incluso utilizando biterapias, pero sin esperar excesivo tiempo. Hay una situación intermedia que son esos pacientes entre 7 y 9, donde uno dice, ahora sí que tendríamos que hacer algo porque realmente no hemos alcanzado los objetivos. Ahí tener una imagen que no nos debe nunca perder de nuestra mente, porque es muy habitual en cualquier patología crónica. Es este disyuntiva, este binomio entre el cumplimiento terapéutico y la inercia clínica. Muchas veces, lo vemos en la siguiente imagen, en la consulta, nos encontramos con que pacientes que están en estos niveles de objetivo de control probablemente son los malos cumplidores, abandonan tanto los estilos de vida como el tratamiento farmacológico, y por otro lado el médico a veces recibe promesas de que ahora van a cambiar las cosas y no intensifica suficientemente el tratamiento. Y para avanzar en el último de los escenarios que están aquí recogidos, es ese paciente, todavía casi un 10%, un 9% de los pacientes con diabetes tienen mal control metabólico, por encima de 9% de glicada, y ahí desde luego hay que actuar ya con más premura, con más agilidad, no podemos posponernos. Y en este caso, lo que veréis en las siguientes imágenes es donde surge la necesidad de desarrollar nuestro algoritmo de insulinización, porque probablemente en estas situaciones, o bien porque sea un debut y un paciente muy descompensado, o porque la evolución a lo largo de los años obligue a que ya sea necesario insulinizar, pues así surgió la necesidad de hacer el algoritmo de insulinización, cuya última actualización, la tenéis aquí, fue del año 22, y como veis, este algoritmo tiene el mismo esquema de todos, es decir, se inicia y se intensifica, y en este caso en la mitad inferior se plantean las situaciones especiales. Bueno, es francamente difícil resumir tanta información en tan poco tiempo, pero hemos intentado darlos este esquema, esta forma de poder leer, utilizar y esperar que os sea útil. Y en la siguiente imagen lo que me quedaba es agradecer a todos estos colaboradores que fueron los artífices reales de la revisión, de la bibliografía, de aportar las evidencias, las discusiones y resumir en estas breves palabras lo que está en el artículo que se publicó en Diabetes Práctica. Desde nuestra óptica, lo que queremos es facilitar a los clínicos para que de una forma rápida y sencilla elijan el tratamiento más adecuado para las personas con diabetes, porque somos conscientes que cada vez es más complicado decidir cuál es la mejor opción terapéutica. Muchas gracias, y en el debate, si queréis, estamos encantados de contestar a vuestras preguntas. Muchas gracias. Muy bien, Josep. Finalmente pasaremos a hacer una visión un poco rápida de nuestro portfolio. Decir de entrada que todos nosotros somos compañeros médicos de atención primaria y que de alguna manera pasa, Josep. Aquí en la parte inferior vuelvo a insistir que es la dirección de nuestra web, y aquí la última encuentro que hicimos hace un mes con los diferentes coordinadores, y que de alguna manera reafirmar lo que dice o ha dicho Josep, que el tema de la amistad y generosidad es una cosa que ha ido implícita en los años que llevamos juntos en este grupo. ¿Pasa? Bueno, si entráis en la web ya hay las famosas pestañas, que es un poco lo que os iremos comentando. Aquí en la parte de quién somos, más o menos ya tenéis la idea que somos un grupo de profesionales sanitarios en atención primaria, en especial interés con los pacientes o personas con diabetes tipo 2. Funcionamos en red, inicialmente empezamos una comunidad autónoma, ahora estamos en la totalidad de España. Ya hemos comentado que hay multitud de
cosas de nuestro grupo, publicaciones, formación, investigación, blog, compromiso social, que ya ha comentado algo Josep, iremos desgranando de manera incisa. ¿Pasa? Bien, si entramos en la web, lo primero que vemos es esta página, que ya veis que la parte superior funciona por pestañas, que aquí podéis entrar qué es la fundación, tema investigación, publicación, y de alguna manera la primera visión que vemos es sobre todo dos grandes bloques, donde sería el de la izquierda el blog, últimas noticias, y en la parte derecha diferentes opciones a los imprescindibles, etcétera, etcétera, como ya veremos. Pasa a la siguiente. Bueno, como dice Sara, nuestro blog es la estrella de la corona, y sobre todo mencionar y aprovechar para agradecer de manera infinita la figura de Mateu Seguí, compañero nuestro de Penas y Fatigas, que ya desde hace 14 años empezó ya de manera interrumpida, en un inicio él prácticamente solo, cada semana haciendo un comentario de artículos de interés. Esto con el tiempo, ahora unos 7, 8 años, ya hay un grupo de compañeros que ayudamos a su trabajo, y para que veáis la cantidad de información que hay, que siempre hablamos que es un fondo bibliográfico que usamos muchos de los compañeros cuando queremos hacer un trabajo, porque la cantidad de bibliografía es extraordinaria. Pensar que más o menos hacemos unos 2 semanales, tira un poco para atrás, Josep. 2 semanales, con lo cual implica más de 100 posts al año, y que en la actualidad desde el inicio tenemos más de 1500 posts, y sobre todo para que veáis más de 2 millones de visitas a nuestro blog. La información es información actual de artículos que vamos apareciendo, y últimamente también un trabajo muy arduo que te intentamos en los principales congresos internacionales, como sería el LADA y el ISD, prácticamente durante una semana, de manera diaria, intentamos publicitar lo más importante de los congresos. Os invito que la semana que viene empieza el ISD, y ya veréis que el día a día también daremos información de los diferentes artículos, trials que se hayan comentado. ¿Pasa? Aquí sería la primera visión a día de hoy. Por casualidad hay un comentario que está en mi nombre, pero pasa a la siguiente. Veis que cuando hacemos el comentario del artículo, en la parte inferior hay palabras clave, que esto nos ayudará mucho para orientarnos, y en la parte derecha hay las palabras claves que podemos ir directamente a trabajos. Por ejemplo, a mí se me ocurre que si ahora tenemos que hacer un trabajo de la prediabetes, yo voy a la pestaña de la prediabetes, habrá los estudios que sean necesarios, y esto facilita mucho la faena. Como veis, puedo ir al lado que hay, es decir, nos movemos, es día a día, y facilita con palabras clave para ir a buscar lo que queramos para facilitarlo. Pasa al siguiente. Bueno, otra cosa de interés son los que nosotros llamamos imprescindibles. Sigue, que aquí vemos que podemos entrar a todos nuestros logaritmos. Ahora Sara ha hecho mención del último más reciente que tenemos en nuestra disposición. Veis el algoritmo, podéis entrar, podéis bajaros el algoritmo, hay la explicación de cada uno de ellos, ver que hay el tratamiento de la diabetes, insulinización, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, y avanzaros que a finales de año saldrá el de la fragilidad y del pie en el paciente diabético. Pasa. No solo tenemos los algoritmos en estos imprescindibles, sino también joyas de nuestra corona, como pueden ser libros de guías para el paciente con tipo 2, las preguntas clínicas, que esto también nos ha representado un gran trabajo. Hemos intentado responder a preguntas clínicas muy habituales en nuestra práctica clínica, y todo basado en la evidencia, dar respuesta a estas muchas preguntas que todos los compañeros de primaria nos hacemos cada día en la visita con los diferentes pacientes.
no solo las guías, sino también el abordaje integral, haciendo sobre todo el tema de modificaciones de estilo de vida. Siguiente. Y otro tema importante, como hemos dicho, es el tema de la revista. Pasa. Nuestra revista es la Diabetes Práctica, que veis que de alguna manera las especificamos en números monográficos, números ordinarios. Aquí podéis ver que normalmente al año hacemos 4 números monográficos. Podéis entrar a cada uno de ellos, bajar todos los artículos, están en PDF y los podéis bajar. Siguiente. No solo los monográficos, sino también tenemos números ordinarios, al igual, podemos hacer lo que queramos. Siguiente. Y que de alguna manera, como ya ha dicho Sara, en el último número, uno de las estrellas era el algoritmo actualizado de tratamiento de la diabetes, que ya veis que se puede descargar en PDF. Esta revista también hemos intentado hacer el esfuerzo que esté acreditada para que los compañeros que necesiten acreditación para la carrera profesional, etcétera, hay una evaluación y al tema de la acreditación si se logran las puntuaciones y los exámenes que se comportan. Siguiente. Y de alguna manera otra cosa importante que también hemos mencionado por encima con Josep, también nuestra parte de investigación que hemos intentado que eso sea cada vez más importante. Aquí dentro de la parte de investigación ves lo que hemos hecho hasta ahora, estudios como será el tema último del PREDAPS de nuestros pacientes con prediabetes, con muchos artículos publicados en revistas internacionales, otros como sería el manejo de la diabetes en función de género, es decir, hay múltiples estudios de investigación ya finalizados. Pasa a la siguiente. Y los que tenemos en curso, como será el tema del pie en el paciente diabético y este estudio que estamos empezando ahora con nuestros compañeros y que gracias a la colaboración y esta red que tenemos a nivel estatal, la N de estos estudios es una N muy importante y podemos hacer estudios muy importantes que dejan huella a nivel sobre todo a nivel de atención primaria. Sigue. Y para finalizar, ver que también nuestra web está actualmente, hay alrededor de unos 9.000 inscritos. Es verdad que la gran mayoría, un 83%, obedece a compañeros de España y que 1.400 inscritos son fuera de la península y la gran mayoría, evidentemente, es a nivel de Latinoamérica. Ver, por ejemplo, el segundo en ranking sería México y curiosamente somos un grupo de atención primaria, pero ver que evidentemente los profesionales sobre todo son a nivel de atención primaria, médicos de familia e enfermería, pero ver que también hay compañeros especialistas en endocrinología a nivel de hospital, farmacia y gente que está con el tema de la dieta. Siguiente, y para terminar, también otra visualización del grupo es en el Twitter, ver que prácticamente tenemos más de 13.000 seguidores, con gran cantidad actualmente de más de 17.000 posts y que de alguna manera es una visión un poco rápida de todo nuestro portfolio y de nuestra actividad que, repito, está abierto a todos los compañeros que estéis interesados. Podéis entrar, podéis bajar, podéis hacer comentarios y también en el caso del blog, cuando hacemos los comentarios de los diferentes artículos, dar opinión, comentarios y, insisto, es abierto a todos los compañeros que estén interesados en el control de los pacientes con diabetes tipo 2. Creo que ya sería la última. Bueno, perdón. Y también deciros que el año pasado fue nuestro primer Congreso Nacional de Diabetes. Este año hacemos el segundo, que será en noviembre en Madrid. Y decir con honor que el año pasado una compañera argentina
pidió una beca para poder participar en el Congreso, se le facilitó y que de alguna manera sabéis que tenéis las puertas abiertas, se puede pedir becas y un poco yo dejaría paso para comentarios, preguntas y de alguna manera insisto que lo principal es la amistad de este grupo de compañeros. Gracias. Efectivamente se traspasa la pantalla esto que mencionan, ¿no? Yo creo que el grupo humano, cuando hay una buena conexión, genera cosas impresionantes y realmente ustedes ya me habían contado qué es lo que hace la fundación, pero verlo así plasmado en detalle da cuenta del enorme trabajo que han hecho en estos años, así que los felicito realmente. Sabemos nosotros desde la Latam Hospital que lo que cuesta generar contenido, actualizar la página, difundir, el tiempo que lleva todo este tipo de cosas es muy laborioso, así que felicitaciones por la labor que han desempeñado. Realmente excelente el contenido que tienen los profesionales disponible en la plataforma de ustedes de manera gratuita, así que nuevamente felicitaciones. Acá hay una consulta que nos hacen con respecto a la disertación de Sara y preguntan si la hemoglobina glicosilada se usa, digamos, si solo usan la hemoglobina glicosilada como marcador del control del tratamiento o hay otros marcadores adicionales. Utilizamos la hemoglobina glicosilada como marcador del control metabólico, del control glucémico. La determinación de fructosamina en España prácticamente desapareció y bueno, utilizamos también en general las mediciones de autoanálisis y más recientemente los sensores, es decir, la determinación, la monitorización continua de glucosa. Pero hay que reconocer que para establecer, digamos, los objetivos, el parámetro, yo creo que más universalmente reconocido sigue siendo la hemoglobina glicosilada, con todas las limitaciones de la variabilidad glucémica, etcétera. Pero al final, de cara a decidir el tratamiento y las decisiones clínicas a través del algoritmo, ese es el medidor para el control glucémico. Después los objetivos de control de tensión arterial, lipídico, de albuminuria, filtrado glomerular, obesidad, pues cada uno tiene sus objetivos. No hemos entrado en esos detalles porque indudablemente esa es una visión que tenemos que tener siempre presente. No solamente hay que controlar la glucemia, sino todos los factores de riesgo cardiovascular. ¿Y alguna metodología preferencial acerca de la hemoglobina glicosilada para su procesamiento? Bueno, yo creo que desde que se decidió la estandarización de la medición de la hemoglobina glicosilada y ya están validados los distintos laboratorios a través de los documentos de consenso que se manejan en el ámbito clínico internacional, porque sí que es cierto que hace años, ya en los años 90 y tantos, cuando empezamos, una de las barreras que nos encontramos al comparar en esas mejoras continuas de calidad, análisis de mejora de calidad, era que los laboratorios de los distintos ámbitos, incluso las distintas comunidades, podrían no estar suficientemente validados y eso ofrecía unos datos que daban resultados equivocados, ¿no? Y yo ya no me acuerdo en qué año se estandarizó la hemoglobina glicada, 2010, pero 2010, 2010. Eso es. Pues a partir de esa fecha yo creo que ya todos tenemos presente que hablamos o que tenemos un parámetro que está estandarizado y que es comparable, ¿no?, de unos hospitales a otros. Perfecto. Nos pregunta también si en diabetes tipo 1 autoinmune, ¿cuál es el criterio? En la diabetes tipo 1 autoinmune, bueno, ese es un ámbito asistencial que habitualmente, lo primero que tengo que decir, en atención primaria no se maneja de forma directa, sino que es derivado al servicio de endocrinología, porque quizá en este reparto de cargas asistenciales pues ya se ha establecido así. Lo que ofrece el servicio de endocrinología en cuanto a recursos, seguimiento, educadores, etcétera, pues es tal inmenso que no se le puede, digamos, en nuestro caso en España, dejar a un niño o a un adulto joven o el que no se pueda ofrecer toda esta batería de recursos para su tratamiento. Entonces, en general, los estudios de autoinmunidad
no están accesibles al médico de atención primaria de forma homogénea en toda España. Hay regiones que sí y zonas que no. Y no están accesibles a veces todos los marcadores de inmunidad. Los anti-GAT, por ejemplo, pues sí que son accesibles en muchas zonas, concretamente en Cataluña, yo creo que en Galicia también y creo que en Andalucía, pero se me olvidará alguna de memoria. Y eso es de mucha ayuda al médico de atención primaria porque hay esos casos de diabetes del adulto, pero con una evolución un poquito atípica, sin acompañarse de obesidad y donde hay que sospechar una diabetes autoinmune del adulto, lo que denominamos la diabetes LADA o otros tipos de diabetes, el MODI, etcétera, y eso es necesario confirmarlo, determinaciones de insulina, de péptido C, esos son los parámetros que se pueden solicitar en unos casos directamente desde la consulta de atención primaria y en otros a través de la derivación al servicio de endocrinología u otro servicio hospitalario. De todas maneras, a mí me gustaría señalar que uno de los grupos precisamente de investigación dentro de la red, estamos intentando aplicar lo que sería la medicina personalizada de precisión, basándonos un poco en los criterios del grupo de Alquist, el grupo sueco, nórdico, y que probablemente el criterio tipo 1 autoinmune y tipo 2 ya están un poco anticuados en algunos aspectos, ¿no? Intentamos crear clústeres o clústeres de pacientes que tengan una buena respuesta homogénea a determinados fármacos y con una capacidad predictiva sobre las complicaciones que también sea homogénea. Por tanto, todo este tema inmunológico también es una de las cosas que estamos empezando a investigar para intentar hacer una diabetes de precisión más personalizada. Perfecto, acá Agustina nos hace un comentario, nos dice, volviendo a la hemoglobina glicosilada, nos dice que en Argentina recién hace un mes que la Sociedad Argentina de Diabetes habilitó la determinación de hemoglobina glicosilada como método de diagnóstico y de seguimiento por la cantidad de laboratorios que le informaban con métodos que no eran trazables al método de referencia según la IFSC. Sí, acá, bueno, particularmente en Argentina hay una disparidad de métodos. Hay algunos métodos que se ponderan, que tienen mejor calidad analítica, como ser, por ejemplo, la electroforesis capilar. Entonces, por eso un poco les consultaba a ustedes si tenían algún método de elección. Bueno, nos preguntan, ¿cómo se puede aplicar al Congreso y a la beca? Daniel nos pregunta ese tema. Bueno, el año pasado fue una compañera de Argentina, que es cierto, que nos pidió, claro, por el tema de distancia y todo esto, porque damos becas para los congresos, no exclusivamente para la gente local. Ella lo solicitó, se le dio y vino y quedamos gratamente impresionados de las ganas de venir al congreso. A través de la web, ¿no, Joan? Sí, sí, sí. Esto se entra en la web, se entra en el apartado del Congreso, hay el tema de becas y se puede solicitar. Excelente, bueno, será muy bienvenido, sobre todo desde Argentina, que estamos en una situación bastante desfavorable con respecto al cambio, así que les agradecemos esta oportunidad de tener becas, ¿no? Y para toda la región, obviamente. Bueno, voy a seguir leyendo un poquito. Adriana dice, yo soy licenciada en enfermería y quería hacer la especialidad en diabetología. ¿Cómo y de qué manera podría? Dice que excelente presentación, valiosísima. Soy especialista en CP y me interesa esta especialidad también. No sé si algún comentario. ¿CP qué es? Y debe ser cardiopulmonar, no sé, a ver si nos quiere aclarar. Bueno, yo hacer un apunte breve. El concepto de diabetología, o sea, en España no existe una especialidad de diabetología como tal, sino que el mundo de la diabetes, del abordaje de la diabetes, al ser una enfermedad verdaderamente muy prevalente y transversal, es decir, está tanto en las consultas, en los hospitales, más de la mitad de los ingresos en hospitales son pacientes que tienen diabetes, pero ingresan a lo mejor por otra circunstancia. Y todo este volumen de pacientes pues, son atendidos en servicios de medicina interna, muchas veces los cardiólogos, muchas veces nefrología, por supuesto atención primaria, pero quizá la especialidad que recoge pues, es la endocrinología tradicionalmente.
Entonces, pues el sistema de especialización es a través de un examen después de la licenciatura, y cuando se obtienen los créditos y los años de experiencia en ese ámbito, pues se consigue el grado, digamos, de esa especialidad para ejercer en ese ámbito. La endocrinología no solamente cubre la diabetes, sino también otros campos dentro de ese mundo de especialidad. Pero vemos que indudablemente, por definición, la diabetes siempre está rodeada de múltiples especialistas, porque ya no solo es el control glucémico, sino otras estas complicaciones. Y no digamos el mundo del pie diabético, ¿no? Los cirujanos vasculares, oftalmólogos, en fin, traumatólogos, infectólogos, etcétera. Yo creo que esto es el ejemplo de cómo debemos todos colaborar en red para el mejor tratamiento de los pacientes. No, y Sin decir duda. que también a nivel de los diferentes países, incluso en Europa, en España somos de los que prácticamente primaria lleva en exclusiva el paciente con diabetes, cosa que en otros países de nuestro alrededor, atención primaria puede abarcar alguna cosa, no muchos tratamientos, pero en nuestro entorno en España es de atención primaria. Siempre interrelacionado con las diferentes especialidades, claro. Claro, sí, sí, sin duda. Nos preguntan, volviendo a la hemoglobina, dice, ¿cada cuánto recomiendan el dosaje de hemoglobina glicosilada? Bueno, yo creo que en general las recomendaciones es hacerlo dependiendo del nivel de control, que sea bueno, regular o malo, pues cada 3 o cada 6 meses. En general, en ese primer año, que insistimos mucho porque esos primeros años sí que son casi 100% del ámbito de familia, de atención primaria, pues hacer los controles cada 3 meses. Para lograr ese control al final del primer año óptimo, por debajo de 6,5, es muy útil que se haga cada 3 meses, porque si no, entre retrasos por distintos motivos, se agota el tiempo rápidamente y ya no se ha alcanzado de forma suficiente. Una vez que se evalúa que el paciente ha entendido, ha interiorizado sus estilos de vida, se verifica una buena adherencia al tratamiento, se ve que el grado de control como que ya rueda bien, digamos, pues se puede hacer cada 6 meses, pero tampoco bajar la guardia, porque todo lo que va bien puede empezar a ir mal en cualquier momento. No sé si estáis de acuerdo, pero... Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, también nos consultan, nos dicen, buen día, soy médica, especialista en medicina de familia y endocrinóloga. Comencé mi camino y mi pasión por la diabetes con la red GDPS. Mi profundo agradecimiento por el camino recorrido hasta ahora, así que es un afán de ustedes. Nos preguntan también la monitorización continua, en qué forma se ubica en este algoritmo, dado que se apunta a la medicina personalizada. ¿Han evaluado incorporar esta herramienta como una indicación? Sin duda, creo que es una pregunta muy oportuna. Se está incorporando como una novedad pues, fundamental, porque vemos la cantidad de información que se obtiene con estos sistemas, estos sensores continuos, y cómo cada vez más, aparte del parámetro de la hemoglobina glicada, pues incorporamos el tiempo en rango, el tiempo por encima del rango, el tiempo de hipoglucemias por debajo del rango, especialmente las formas inadvertidas, porque sabemos que sufrir hipoglucemias que no se registran o que pasan desapercibidas puede estar afectando y mucho además la calidad de vida y la aparición de complicaciones, incluso pues, bueno, complicaciones como la muerte súbita en un caso de una arritmia nocturna de las que no se detectan. Y yo creo que eso, por muy buen control de la glicada, ya sabemos que nos podemos encontrar con mismo nivel de glicada, una gran variabilidad glucémica, y que en un caso puede ser adecuado y en otro esa misma glicada puede estar reflejando altibajos que no son beneficiosos para el paciente. Yo creo que este es un reto que nos plantearemos para nuevas actualizaciones, ¿no? Incorporar los sensores. Yo no sé si se refería un poco también al tema de la financiación de los sistemas de monitorización continua de la glucosa, porque España es un país donde la cartera de servicios que cubre por la Seguridad Social gran parte de los fármacos y de las técnicas. Hace unos años, cuando salió, todos los diabéticos tipo 1 tenían de una forma gratuita acceso a los sistemas de continua. Y el ritmo de implantación en los diabéticos tipo 2 varía un poco según las comunidades, pero hoy por en día, por ejemplo,
en muchos sitios los diabéticos tipo 2 que utilizan más de una dosis diaria de insulina también tienen de forma gratuita la financiación de estos sistemas. Y cuando esto no ocurre, pues lo tiene que pagar la gente y esto entonces es un poco más difícil y teniendo en cuenta que genera desigualdades sociales importantes. ¿Algún sensor en particular usan, en cuanto a tecnología, está más en uso, el que va en el brazo, las que son a través de tiritas? Sí, hay varios, ¿eh? Y de hecho acabamos de hacer también ahora una especie de guía de monitorización continua que también estará en la web de la red GEDAPS. Empezamos con los sistemas flash, que eran los que tenías que pasar. En España empezaron con 2 sistemas y esto posteriormente se ha ido ampliando y ahora sí que ya es una monitorización más continua y podemos tener 5 o 6 sistemas y cada uno utilizar el que más le gusta. Excelente. Nos pregunta Daniel, dice, soy licenciado en nutrición con maestría en diabetes por la Universidad de Glasgow y lamentablemente no nos ofrecieron muchas prácticas. Nos pregunta si es posible tener algunas prácticas, internship placement o algo parecido con ustedes. Hombre, el tema de práctica es difícil a la distancia. Claro, nosotros facilitamos material para que actualización, para facilitación, pero el tema de práctica a distancia es difícil. Estábamos también con el tema de máster porque esto también interesaba, pero claro, a la distancia no se me ocurre algo para poder entrar en prácticas. Y en forma presencial, ¿tienen forma de articular algún tipo de acuerdo? Hasta ahora teníamos... Dígales. No, Joan, que en algunas comunidades los centros de salud han incorporado la figura de una dietista. Sí que existe una figura de dietista desde la atención primaria y que se podría intentar algún acuerdo con ellos, pero esto ya tendríamos que hablar con la rama de los dietistas, de su especialidad. Se puede mirar, se puede intentar. Bueno, en todo caso que se contacten por atrás de la página, ¿verdad? Sí, claro. Fantástico. Nos pregunta Alejandra, ¿qué valor óptimo consideran mantener de la hemoglobina glicosilada? Hay médicos nefrólogos que no comulgan con niveles menores de 8. Bueno, yo creo que ahí lanzo la discrepancia más absoluta. Desde que tenemos acceso a fármacos con prácticamente ningún riesgo de hipoglucemia, creo que hay que intentar alcanzar un objetivo por debajo de 6,5 siempre que se pueda con seguridad. Y especialmente en la población más joven, con menos años de evolución, porque son las que más se van a beneficiar de esos controles más estrictos. Desde luego, lo que no tiene ningún sentido es intentar ser rígido, riguroso en una población anciana y mucho menos que tenga una situación de fragilidad. Hay que aprender, aparte de personalizar en cada individuo cuál es la mejor opción, el mejor objetivo, también adaptarse a lo largo de la historia natural, porque no es lo mismo una persona con 50 años, con 80 o con más de 90 y que en un momento dado pueda tener un proceso oncológico o cualquier otra patología grave, deterioro cognitivo, etcétera, que pueda hacer que otras prioridades indudablemente sean las que marquen el ritmo y los objetivos de tratamiento. Esa adaptación, esa agilidad, esa flexibilidad es la que tiene que estar presente sobre todo en el médico de familia, que es el que está más próximo al paciente y el que tiene la visión global de todas las demás especialidades. Sí. Totalmente de acuerdo. Y por último, dice, ¿cómo afecta la parte neurología, o sea, neurológicamente, me imagino, en pacientes con hemoglobina glicosilada A1C elevada? Hombre, la afectación de una alteración de la hemoglobina glicosilada tiene repercusiones en muchas complicaciones que conocemos microvasculares, como podría ser el tema de la neurología, pero también considerar el riesgo no solo de valores elevados, sino sobre todo el valores muy por debajo del óptimo, hipoglucemias y el riesgo que comporta agravamiento de demencias y ACV y muchísimas cosas. Tanto hay peligro por arriba como por abajo. Y hay una clara vinculación no solo con las complicaciones, sino entre complicaciones entre sí. Por ejemplo, el tema de la retinopatía, pues con la enfermedad de Parkinson, que es objeto de la tesis doctoral de aquí de nuestro amigo,
es una relación también que también existe, es decir, los Basan Herborum tienen sus problemas y tenemos que controlarlo todo para que no tengan ninguna complicación, sí. Gracias por la cuña. A ver si la acabas. Bueno, Sara, Josep, Joan, la verdad les agradecemos muchísimo haberse sumado a Latam Hospital. La verdad que hubo muchísimo interés, como verán, en las preguntas que fueron surgiendo, en todo, en tanto sea en el contenido que ofrecen a través de la plataforma como la disertación de Sara, así que gracias por el tiempo que nos destinaron. Y bueno, esperamos seguir conteniendo la presencia de ustedes en futuras ediciones de Latam Hospital. Como yo le mencioné a ustedes y a la audiencia, nosotros habitualmente tenemos un evento grande anual, que en este año va a ser el 23 de octubre. Son 4 o 5 días de jornadas completas con conferencias. Es un evento interdisciplinario en donde hay temas, entre ellos la diabetes también, pero bueno, no es el foco de la diabetes como fue este evento que realizamos de 2 días. Así que bueno, muchísimas gracias. Quedan invitados obviamente para futuros eventos. Y bueno, a la audiencia le decimos que bueno, en este evento hemos incorporado traducción automática con subtítulos, así que pueden activarlos ustedes, porque hay mucha gente que participa desde Brasil también en nuestras actividades. Entonces cada uno lo activa desde su pantalla. En el botón inferior hay uno que dice traducción o subtítulos, entonces así tienen que activar los subtítulos y activar en qué idioma tienen los subtítulos. Así que bueno, es un facilitador para gente que no es de habla hispana. Es una traducción automática, por lo cual puede haber algún tipo quizás de falta de precisión en algunos términos, pero bueno, la verdad que está funcionando muy bien, lo hemos probado y funciona muy bien. También les recuerdo que esta conferencia queda alojada en nuestra plataforma para revivirla cuando deseen, y si a ustedes les pareció que es buena, les pedimos que la recomienden, así más gente tiene acceso a este contenido. También cuando visualizan la conferencia a través de nuestra plataforma, pueden obtener el certificado de participación, así que esa es una vía que nos han consultado a través del chat de WhatsApp y aquí en la plataforma. Y también les recordamos, les contamos un poquito cómo sigue el día. Tenemos 3 conferencias más en el día de hoy. Una está a cargo de la Asociación Mexicana de Diabetes, a las 11:40 horas de Argentina, ahora en un ratito, en 30 minutos aproximadamente, que trataremos el tema de obesidad y salud mental. Luego a las 13:20 horas de Argentina, la Sociedad Argentina de Diabetes dictará una conferencia acerca de las controversias en diabetes y embarazo. Y por último, a las 15 horas, un poco vinculado a esta conferencia, ¿no? Hablando de hemoglobina glicosilada, de metodologías, hablaremos del diagnóstico y seguimiento del paciente con diabetes y la importancia de la metodología que utilizamos. Esto va a ser a las 15 horas de Argentina. Los invitamos a todos a participar, a inscribirse en el resto de las conferencias. Siempre el sistema les permite acceder al contenido en vivo o en forma sincrónica previa una inscripción en la conferencia. Bueno, muchísimas gracias, Sara, Josep, Joan, muchas gracias por el tiempo que le han dedicado y el contenido valioso que nos han proporcionado. Muchas gracias a todos, de verdad, ha sido un placer. Adiós y nos vemos en el corto plazo, los vamos a convocar para otra actividad. Y a la audiencia nos vemos en un ratito. Muchas gracias. Hasta luego. Buen día.